¿Qué tal, amigos del Círculo de Cine? Miguel Contreras Torres, bienvenidos a la tercera sesión del Seminario de Lectura Lógica Narrativa en Bremont. Estamos revisando un artículo de Claude Bremont que se llama La lógica de los posibles narrativos. Un texto interesante de Claude Bremont que aparece publicado en la revista Comunicaciones número 8 en el año de 1966, una compilación que hace Roland Barthes y que nosotros estamos consultando en una versión, en una traducción publicada por las ediciones Coyoacán, editadas en el año de 1996 aquí en México. Bien, pues bienvenidos todos a esta transmisión, a esta serie de programas en donde estamos revisando este artículo muy interesante de Claude Bremont. Ya en la sesión anterior habíamos revisado lo que tiene que ver con el ciclo narrativo. Este ciclo narrativo que en términos generales lo que nos mostraba era pues cómo es que no solamente va a plantearnos dos categorías fundamentales, que es el mejoramiento y la degradación, sino también sus distintas modalidades. Las modalidades por sucesión continua, la modalidad por enclave y la modalidad por enlace. Hoy vamos a abordar tres aspectos que vienen en este artículo, que tiene que ver con los procesos de mejoramiento, con el cumplimiento de la tarea y con la intervención del aliado. Eso es lo que estaremos revisando en la sesión de hoy. Bien, vamos a comenzar entonces a revisar este primer apartado del día de hoy en la página 104 de esta edición Ediciones Coyoacán, en donde Bremont nos habla del proceso de mejoramiento. Nos dice que el narrador puede limitarse a dar la indicación de un proceso de mejoramiento sin explicar sus fases. Decir simplemente, por ejemplo, dice en la página 105, que los asuntos del héroe simplemente se arreglan, se cura, se vuelve más razonable este personaje o este héroe, se embellece, se enriquece. Estas determinaciones que recaen sobre el contenido de la evolución sin especificar el cómo lo logra, el cómo llega a esa cura, cómo llega a esa situación de verse más razonable, cómo llega a esa situación de enriquecerse, etc., no pueden servirnos para caracterizar su estructura, ¿no? Esta idea de que esto recae sobre el contenido de esta evolución sin especificarnos en el cómo es que el héroe realiza eso. En cambio, si nos dice que el héroe reorganiza sus asuntos al cabo de largos esfuerzos, se refiere la cura, o si refiere en este caso la cura a la acción de un medicamento o de un médico, el embellecimiento a la compasión de un hada, el enriquecimiento al éxito de una transacción ventajosa, la prudencia a las buenas resoluciones tomadas luego de una falta, entonces es que podemos apoyarnos sobre las articulaciones internas de estas operaciones para poder diferenciar diversos tipos de mejoramiento. Es decir, cuanto más entra el relato en el detalle de las operaciones, más pronunciada es esta diferenciación. En este caso, Bremont nos propone ubicarnos en primer lugar en la perspectiva del beneficiario del mejoramiento, en quien recae el beneficio de que se consiga ese mejoramiento. Dice Bremont, si su estado
deficiente inicial implica la presencia de un obstáculo que se opone a la realización de un estado más satisfactorio y que se elimina a medida que el proceso de mejoramiento se va desarrollando. Esta eliminación del obstáculo implica a su vez la intervención de factores que operan como medios contra este obstáculo y a favor o en pro del beneficiario. Si pues el narrador elige desarrollar este episodio, su relato seguirá este esquema y nos presenta Bremont un esquema en el que tenemos en la parte superior, vamos a ir descendiendo en el esquema a través de una serie de flechas y de llaves. Bueno, un primer elemento será este mejoramiento a obtener. Ahí una flecha nos llevará hacia el obstáculo a eliminar. Esto nos llevará a una serie de medios posibles, a la utilización de los medios y al éxito de los medios. Este momento del obstáculo a eliminar tendrá que ver con este proceso de mejoramiento, con un proceso de eliminación y el caso del mejoramiento obtenido con un obstáculo que ya ha sido eliminado. En este estadio nosotros podemos no tener que ocuparnos más que de una sola dramatis personae. El beneficiario del mejoramiento, quien aprovecha pasivamente de un feliz concurso de circunstancias. Ni él ni nadie, dice Bremont, carga entonces con la responsabilidad de haber reunido y puesto en acción los medios que han derribado el obstáculo. Las cosas, por así decirlo, se han encaminado bien, entre comillas, ¿no? Sin que nadie se haya ocupado de ellas. Esta soledad desaparece cuando el mejoramiento, en lugar de ser imputable al azar, es atribuido a la intervención de un agente dotado de iniciativa que la asume a título de una tarea a cumplir. Ya no será solamente esta cuestión muy azarosa de esta posibilidad de mejoramiento, sino ya plenamente atribuible a un agente que interviene, que tiene una iniciativa o que tiene una tarea a cumplir, a desarrollar en ese relato. En la página 106 nos dice que el proceso de mejoramiento se organiza entonces como conducta, lo que implica que se estructura en una trama de fines-medios, ¿no? Que puede ser detallada hasta el infinito. Además, esta transformación introduce dos nuevos roles, dice Bremont. Por una parte, vamos a tener un agente que asume la tarea en provecho de un beneficiario pasivo. Este desempeña en relación con este último el papel de un medio, ya que o ya no inerte, sino dotado de iniciativa y de interés propios. Es, digamos, un aliado. Por otra parte, el obstáculo afrontado por el agente puede también encarnarse en otro agente, también que tiene una iniciativa, que tiene intereses propios, y este otro es el adversario. Por un lado está el aliado y por otro estará el adversario. Dice Bremont que para estimar las nuevas dimensiones así abiertas debemos examinar tres aspectos siguientes. Uno de ellos es que la estructura del cumplimiento de la tarea, la estructura que va a tener las características en las cuales la tarea se va a cumplir y los propios desarrollos que se van a generar en ellas. Eso por una parte. Además, también los participantes de la relación de alianza postulada por la intervención de un aliado. Y además,
las modalidades y las consecuencias de la acción emprendida frente a un adversario. El siguiente elemento en este apartado del artículo que estamos revisando de Claude Bremont, la lógica de los posibles narrativos, es el del cumplimiento de la tarea. Aquí nos dice Bremont que el narrador puede limitarse a mencionar la ejecución de la tarea. Si elige desarrollar este episodio, se va a ver conducido a explicitar en primer lugar cuál es la naturaleza del obstáculo enfrentado y luego la estructura de los medios empleados, intencional y ya no fortuitamente esta vez, para eliminarlo. Es decir, no solamente dirá que qué es lo que está haciendo ese agente, sino que tendrá que explicar cómo es ese obstáculo, cuáles son las características muy particulares que están obstaculizando al agente. Y también deberá demostrar o de presentar en el relato cómo es esa estructura de los medios que va a emplear para poder eliminar ese obstáculo. Estos medios mismos pueden faltar a la gente, ya sea una falta de tipo intelectual, si ignora, por ejemplo, lo que debe de hacer, ya sea materialmente, si no tiene a su disposición, por ejemplo, algunos instrumentos que él necesita para eliminar ese obstáculo. Nos dice Bremont que la constatación de esta carencia, el darse cuenta que tiene una carencia este agente, equivale a una fase de degradación que en este caso se especifica como un problema a resolver. Él tiene que resolver cómo hacerse de los recursos materiales para eliminar dicho obstáculo. Y bueno, también, como antes, puede ser también, puede ser reparada este problema a resolver, puede ser reparado de dos modos diferentes, ya sea que las cosas se arreglen por sí mismas, es decir, si la solución buscada, digamos, cae del cielo, por decirlo de una manera, o ya sea que un agente asuma la tarea de arreglarlas. En este caso, este nuevo agente se va a comportar como un aliado que va a intervenir en favor del primero, y este pasa a ser a su vez el beneficiario pasivo de la ayuda que así está recibiendo. Entonces, eso es como nos está planteando Bremont el hecho de, en un relato, de cuando hay un cumplimiento de una tarea. Otro aspecto, que el segundo de los tres que vamos a abordar en esta sesión, es el de la... bueno, este fue el segundo, en los procesos de mejoramiento. El cumplimiento de la tarea sería el segundo. Y el tercero, que vamos a revisar únicamente el día de hoy, será la intervención del aliado, cómo el aliado va a participar en este relato. Nos dice Bremont en la página 106 que esta intervención del aliado en forma de un agente que toma a su cargo este proceso de mejoramiento puede no ser motivada por el narrador o explicarse por motivos sin relación con el beneficiario, es decir, sin la ayuda, cuando la ayuda es involuntaria. En este caso no hay, hablando con propiedad, una intervención de un aliado. Al derivar del entrecruzamiento fortuito de dos historias, el mejoramiento es un hecho que se nos va a presentar como realizado al azar. En la página 107 continúa Bremont explicando que no sucede lo mismo cuando la intervención sí es motivada desde la perspectiva del aliado por un mérito del propio beneficiario. La ayuda es entonces un sacrificio, o se va a entender como un sacrificio consentido dentro del marco de un intercambio de servicios entre ellos. Este intercambio
puede también tener tres formas, dice Bremont. Una de ellas es que o la ayuda es recibida por el beneficiario como contrapartida de una ayuda que él mismo da a su aliado en un intercambio de servicios simultáneo, es decir, cuando ambos son entonces solidarios en este cumplimiento de la tarea, porque el cumplir esta tarea es un interés de ambos. Otra es cuando la ayuda es proporcionada como un reconocimiento de un servicio anterior. En este caso, el aliado se va a comportar entonces más bien como un deudor, ¿no?, de este beneficiario, ya que hay una ayuda que es proporcionada como un agradecimiento, digamos, por algo que esta persona o este agente le brindó como un servicio anteriormente a la situación que se está viendo en el relato, pues entonces hay una especie como de deuda que uno le debe al otro, ¿no?, a ese beneficiario. O la tercera posibilidad es cuando la ayuda es procurada en espera de una compensación futura. Aquí el aliado se va a comportar entonces como no como un deudor, sino ahora como un acreedor del beneficiario. Es decir, realiza la ayuda esperando ser compensado más adelante en la historia. Continúa Bremont diciendo que la posición cronológica de los servicios intercambiados determina así tres tipos de aliado y tres estructuras del relato. Si se trata de dos asociados solidariamente interesados en el cumplimiento de una misma tarea, las perspectivas del beneficiario y del aliado se acercan hasta coincidir. Es decir, cada uno es beneficiario de sus propios esfuerzos unidos a los de su aliado. En el fondo, dice Bremont, no hay más que un solo personaje desdoblado en dos roles. Es decir, cuando hay más que un solo personaje, cuando un héroe desdichado se decide a mejorar su suerte ayudándose a sí mismo, entre comillas, se escinde en dos dramatis personae y se vuelve su gradación voluntaria. Se vuelve, su propio aliado, ¿no? El cumplimiento de la tarea representa una degradación voluntaria, un sacrificio, como tal aparece en las pruebas, o como lo prueban expresiones como cuando se dice afanarse por tal cosa o esforzarse en cierto aspecto. Bueno, pues es un sacrificio destinados a pagar el precio de un mejoramiento. Pero ya que se trate de un solo personaje que se desdobla o de dos personajes solidarios, la configuración de los roles va a ser idéntica. Es decir, el mejoramiento se va a obtener gracias al sacrificio de un aliado cuyos intereses resultan solidarios con los del beneficiario. En lugar de coincidir, dice Bremont, las perspectivas se oponen cuando el beneficiario y su aliado forman una pareja de acreedor-deudor. El desarrollo de sus roles puede entonces formalizarse de la siguiente manera, y dice Bremont esta esquematización. Va a utilizar letras para poder representar esta formalización o esta formulación, y dice lo siguiente: sean A y B, teniendo que obtener cada uno un mejoramiento distinto del otro. Si A recibe ayuda de B para realizar el mejoramiento, un mejoramiento A minúscula, A mayúscula pasa a ser deudor de B y deberá a su vez ayudar a B
a lograr el mejoramiento B minúscula, es decir, un segundo mejoramiento. El relato seguirá entonces el siguiente esquema. Ya en la página 108 de esta edición nos va a presentar este esquema, donde vamos a tener 4 columnas. En las columnas de la izquierda vamos a tener la perspectiva de A, beneficiario de la ayuda, con la ayuda a recibir, la recepción de esa ayuda y la ayuda recibida. Nuevamente vamos a seguir ese mismo esquema de la apertura del relato, la virtualidad y la consecución del mismo, ¿no? Frente a esa columna de la perspectiva de A, beneficiario de la ayuda, vamos a tener en contraparte la perspectiva de B, que es un aliado obligante, le va a decir Bremont, que también tendrá un servicio posible, una acción servicial, un servicio posible, una acción servicial y un servicio cumplido. Esto también tendrá una contraparte con nuevamente la perspectiva de A, pero como un aliado obligado, en el que vamos a tener la deuda a pagar, el pago de la propia deuda y la deuda pagada. Esto tendrá también su contraparte en la cuarta columna de este esquema, con la perspectiva de B, beneficiario de la ayuda. Aquí vamos a tener entonces esta ayuda a recibir, una recepción de ayuda y finalmente la ayuda recibida. Nos dice Bremont que los 3 tipos de aliados que acaba de distinguir, es decir, el socio solidario, el acreedor, el deudor, interviene en función de un pacto que regula el intercambio de servicios y garantiza la contrapartida de los servicios prestados. A veces, dice Bremont, este pacto permanece implícito, se sobreentiende que todo esfuerzo merece un salario, una retribución, que, por ejemplo, un hijo debe obedecer a su padre que le dio la vida, que el esclavo a su amo que se la conservó, etc. A veces resulta de una negación particular explicitada en el relato con mayor o menor detalle. Así como la utilización de los medios podía ser precedida por su búsqueda, en el caso en que su carencia obstaculizaba el cumplimiento de la tarea, así también la ayuda debe ser negociada, en el caso de que el aliado no aporta espontáneamente su concurso. Y termina este apartado Bremont, y con esto también terminaremos la sesión de hoy. Dice que en el marco de esta tarea previa, la abstención del futuro aliado lo transforma entonces en un adversario que hay que convencer. La negociación que veremos inmediatamente constituye la forma pacífica de eliminación del adversario. Entonces, hoy hemos revisado estos apartados que tienen que ver con los procesos de mejoramiento, el cumplimiento de la tarea y la intervención del aliado. Ya el día de mañana continuaremos revisando la propia eliminación del adversario, la negociación y la agresión. Cómo es que estos aspectos en el relato se van presentando a partir de estas categorías generales que ya decíamos. Estamos hablando de las categorías del mejoramiento y la degradación, y las distintas también modalidades que van a presentar, ¿no? Por sucesión continua, por enclave y por
enlace. Bien, pues vamos a dejar aquí, después de haber revisado el día de hoy estos apartados de los procesos de mejoramiento, del cumplimiento de la tarea, la intervención del aliado. Vamos a dejarlo aquí para que podamos continuar este seminario el día de mañana a las 9 de la noche. Recuerden que les he dejado en el chat de esta transmisión la versión en francés, la versión original de este interesante artículo, para que también ustedes puedan ver en los esquemas, leer también y revisar el artículo original, y sobre todo tener visualmente los esquemas que hemos estado intentando describir en estas sesiones. Bueno, pues mientras tanto les deseo que tengan una excelente noche y nos escuchamos el día de mañana a las 9 de la noche para seguir con este seminario de lectura. Mi nombre es Fernando Saldaña Benítez y nos vemos y nos escuchamos entonces el día de mañana. Muchas gracias.